Relincho invisible. Llanos de Chihuahua. La noche en los llanos es distinta a cualquier otra. El silencio es tan profundo, que hasta el viento parece contener la respiración, y los ruidos que emergen en medio de esa calma, se vuelven demasiado claros, demasiado penetrantes. Esa madrugada estábamos en guardia, un grupo reducido de soldados, atentos al perímetro que nos habían asignado. El cielo estaba despejado, iluminado por una luna que parecía observamos con fría indiferencia. A lo lejos se distinguían las siluetas planas del terreno interminable, y no había rastro de movimiento humano ni animal. El reloj avanzaba lento, como siempre ocurre en esas vigilias prolongadas. La mente empieza a jugar con uno. Imaginas sombras donde no hay nada. Crees escuchar voces que en realidad son el murmullo del viento. Sin embargo, aquella vez lo que escuchamos no tenía nada de imaginado. Un relincho cortó el aire seco de la madrugada, claro, prolongado, con esa vibración metálica que solo puede producir un caballo. Lo primero que pensamos fue que algún campesino se habría acercado con su animal, quizá buscando paso o refugio. Pero el sonido no provenía de la distancia. Se escuchaba con una proximidad inquietante, como si el caballo estuviera a unos metros de nosotros. Instintivamente, todos enfocamos las linternas hacia la oscuridad. El haz de luz recorrió la nada. Tierra seca, arbustos bajos, ninguna silueta equina. El relincho volvió a escucharse, esta vez acompañado del sonido inconfundible de cascos golpeando contra la tierra. El galope era pausado al principio, pero enseguida aumentó de intensidad, dando la impresión de que un caballo cruzaba justo frente a nosotros. Los cascos resonaban con tanta fuerza que el suelo parecía vibrar bajo nuestras botas, y sin embargo, no había nada. Ninguna figura se interponía entre los rayos de nuestras linternas, ni polvo levantado, ni brizna de hierba moviéndose, a causa de una presencia física. Nos miramos entre todos, incrédulos, con esa mezcla de miedo y desconcierto que paraliza. Uno de mis compañeros, más terco, dio un par de pasos adelante intentando interceptar el supuesto animal. Apenas alcanzó a extender el brazo como si fuera a tocarlo, y el galope lo rodeó, lo sobrepasó, dejándolo con la respiración cortada. No había cuerpo que lo empujara ni sombra que lo explicara. El sonido se alejó gradualmente hacia la planicie, y con la misma brusquedad con la que había comenzado, se detuvo. El silencio recuperó el terreno, dejando únicamente el eco en nuestra memoria. Nadie se atrevió a pronunciar palabra en ese momento. Era como si romper el mutismo significara invocar de nuevo aquello. El resto de la guardia fue tenso. Cada crujido de ramas secas, cada soplido del viento, nos mantenía al borde. Algunos encendieron cigarrillos solo por el consuelo de la brasa, iluminando sus rostros. Yo apenas podía apartar la vista de la llanura. Juraría que en más de una ocasión vi un destello blanquecino moviéndose a lo lejos, como si algo recorriera el horizonte, y se desvaneciera apenas uno trataba de enfocar. Al amanecer, con los primeros rayos de sol, decidimos buscar rastros. La tierra era blanda en algunos tramos, perfecta para marcar huellas. Caminamos metro por metro, seguros de que encontraríamos marcas de cascos. No había absolutamente nada. La superficie estaba intacta, lisa, como si nunca nada hubiera pasado por allí. Uno de los veteranos del grupo, con voz baja, mencionó que en esas tierras no era la primera vez que se reportaban caballos fantasma. Historias viejas de revolucionarios que murieron con sus monturas y cuyos espíritus seguían cabalgando sin rumbo, condenados a no hallar reposo. Otro agregó que los rancheros de la zona hablaban de un caballo negro que aparecía en las noches de luna llena, siempre invisible, siempre audible, presagio de desgracias. Esa misma tarde, de regreso en la base, la anécdota corrió entre los demás. Algunos lo tomaron a risa, otros se limitaron a escuchar en silencio. Pero los que estuvimos ahí, los que sentimos el galope atravesar el aire y el suelo sin que hubiera nada que lo produjera, no pudimos borrarlo tan fácilmente. A la noche siguiente, cuando me tocó dormir, cerré los ojos y lo escuché de nuevo, no afuera, sino en mi cabeza. El relincho prolongado, el galope firme, avanzando hacia mí en la oscuridad. Lo curioso es que, semanas después, nos enteramos de un accidente en esa misma ruta. Un camión militar volcó sin causa aparente, justo en el tramo donde habíamos hecho la guardia. Los sobrevivientes aseguraban que el conductor perdió el control tras escuchar un ruido fuerte de cascos golpeando contra el pavimento, como si un caballo invisible se hubiera atravesado en plena carretera. Desde entonces, cada vez que alguien menciona los llanos de Chihuahua de madrugada, a todos nos viene la misma imagen, un caballo que nunca se ve,
pero que jamás deja de escucharse, como un espectro condenado a correr eternamente, arrastrando consigo la memoria de quienes tuvieron la desgracia de cruzarse en su camino. La sensación permanece incluso ahora, años después. Puedo estar en cualquier lugar, pero si la noche está demasiado callada, y sopla un aire seco parecido al de aquella guardia, basta con cerrar los ojos para que regrese ese eco, ese galope que jamás dejó huellas. Y aunque trato de convencerme de que fue una ilusión colectiva, hay una parte de mí que sabe la verdad. En los llanos de Chihuahua, algo corre libre, invisible, pero tan real, que puede hacerte sentir su presencia en los huesos. La memoria de ese relincho no es solo un recuerdo, es una advertencia, porque cuando la noche está en calma, y se escucha a lo lejos el galope que se acerca, sin que nadie lo traiga, lo único seguro, es que no se trata de un caballo vivo. Rostro en la ventana del vehículo. Convoy en Michoacán. Durante una misión en las zonas montañosas de Michoacán, el convoy militar avanzaba lentamente entre brechas de terracería húmeda por la reciente lluvia. El ambiente ya era tenso de por sí. Cada soldado sabía que el terreno podía ocultar emboscadas, y la neblina que bajaba de los cerros cubría parcialmente el horizonte, haciendo imposible distinguir con claridad lo que había a unos metros de distancia. Dentro de los vehículos blindados se respiraba un silencio nervioso, apenas roto por la radio que chisporroteaba con órdenes cortas y confirmaciones rápidas. En uno de los transportes, un soldado acomodado cerca de la ventana lateral se mantenía alerta, repasando mentalmente el procedimiento en caso de enfrentamiento. Sin embargo, lo que captó su atención no fue un movimiento entre los arbustos ni un destello de arma, sino un reflejo en el vidrio reforzado a su lado. Al principio, creyó que se trataba de su propio rostro deformado por la luz intermitente del tablero, pero pronto notó lo imposible. La cara que lo miraba fijamente no era la suya. El reflejo era de un hombre delgado, con pómulos marcados y ojos profundos que parecían brillar en la penumbra de la cabina. Sus labios se movían lentamente como si estuviera murmurando algo, pero el soldado no escuchó ningún sonido. Giró la cabeza de inmediato para comprobar si alguien estaba sentado junto a él, pero el asiento estaba vacío. El resto de sus compañeros permanecían concentrados en el trayecto, ajenos a lo que acababa de suceder. El corazón del soldado se aceleró. Volvió a mirar la ventana, y el rostro seguía allí, observándolo con intensidad, como si tratara de atravesar la delgada capa de vidrio que los separaba. Lo más perturbador fue que, a pesar de los saltos bruscos del vehículo al cruzar las piedras y baches, el reflejo no se movía con él. Permanecía estático, flotante, independiente de su propia posición. El soldado quiso gritar, pero temía que lo tomaran por loco. Cerró los ojos, contuvo la respiración unos segundos, y se obligó a pensar que se trataba de un simple juego de luces. Sin embargo, al abrirlos de nuevo, el rostro había cambiado de expresión. Ahora sonreía. La tensión se volvió insoportable. El sudor le resbalaba por la frente a pesar del frío de la madrugada. Decidió tocar con la mano el cristal, quizá para convencerse de que no había nada más allá de la superficie. Cuando sus dedos rozaron el vidrio, sintió un frío tan intenso que le recorrió el brazo entero. Retiró la mano de inmediato, como si hubiera tocado metal helado en pleno invierno. Intentó ignorar el fenómeno, mirando fijamente al frente, pero en el rabillo del ojo notaba todavía aquella silueta observándolo. Pasaron minutos eternos hasta que reunió el valor para girar nuevamente. Esta vez la ventana estaba vacía, solo su propio reflejo nervioso lo miraba de vuelta. Respiró hondo, convencido de que su mente lo había traicionado por el cansancio acumulado y la presión de la misión. Pero la calma apenas duró unos segundos. Una voz grave, apenas un murmullo, se coló en su oído derecho. «No deberías estar aquí». El soldado se estremeció, girando bruscamente la cabeza hacia su compañero de asiento, pero no había nadie a su lado. Los demás seguían atentos a la carretera, sin mostrar reacción alguna, como si no hubieran escuchado nada. En ese momento, el vehículo dio un giro brusco, y la neblina se abrió parcialmente, dejando al descubierto un caserío abandonado al pie del cerro. Las casas sin techo, y las paredes ennegrecidas, daban la impresión de haber sido arrasadas años atrás. El convoy redujo la velocidad, manteniendo la formación cerrada mientras revisaban con la vista cada rincón de las estructuras derruidas. El soldado, todavía perturbado, miró hacia afuera tratando de distraerse del recuerdo del rostro en la ventana. No tardó en notar que, en una de las casas, había una figura inmóvil de pie, en lo que parecía haber sido un patio. No distinguió con claridad
si era un hombre o una sombra, pero lo reconoció al instante. Era el mismo rostro que había visto reflejado en el vidrio. El cuerpo delgado y la sonrisa torcida lo observaban desde las ruinas, completamente estáticos, sin parpadear. Cuando el vehículo retomó velocidad y dejó atrás el caserío, la figura desapareció como si nunca hubiera estado allí. El soldado tragó saliva con dificultad. No podía seguir callando. Murmuró a su compañero de enfrente que había visto algo extraño. El otro levantó una ceja y apenas alcanzó a responder. Aquí todos vemos cosas. Mejor guarda silencio y concéntrate. Esa frase lo desarmó más que cualquier confirmación. Era como si lo que había presenciado no fuera un hecho aislado, sino parte de una realidad que todos conocían y preferían callar. El resto del trayecto hasta el campamento transcurrió sin incidentes visibles, pero el soldado ya no pudo recuperar la calma. Cada vez que el vidrio reflejaba un destello, buscaba con miedo la aparición de aquel rostro. Al llegar, bajó del blindado con las piernas entumidas y trató de sacudirse la sensación de haber sido seguido por algo que no pertenecía a este mundo. Esa noche, mientras se recostaba en su litera improvisada, escuchó nuevamente la voz. Era un susurro claro, cerca de su oído. No es tu guerra. Se incorporó de inmediato, mirando alrededor, pero sus compañeros dormían profundamente. El aire estaba helado, como si alguien hubiera abierto una ventana invisible dentro del cuarto. El soldado pasó el resto de la noche sin pegar un ojo, convencido de que aquel rostro no era una simple ilusión óptica, sino algo mucho más oscuro, que había decidido fijarse en él. Con el paso de los días, el recuerdo no se desvaneció. En cada patrullaje, el reflejo parecía acompañarlo de reojo en los cristales, en las charolas metálicas del comedor, o en el agua turbia de los charcos tras la lluvia. Nunca lo veía directamente, pero siempre estaba allí, al acecho. Lo más aterrador fue descubrir que no era el único. En conversaciones breves y cortadas, otros soldados admitieron haber visto cosas similares. Unos hablaban de manos que tocaban los vidrios desde fuera, otros de voces que los llamaban por su nombre en plena oscuridad. Nadie quería hablar mucho del tema, como si temieran darle más fuerza a lo que fuera que los perseguía. Con el tiempo, el rostro dejó de sonreír. Su expresión se volvió cada vez más severa, hasta convertirse en un gesto de odio. El soldado comenzó a sentir que lo observaba no solo desde los reflejos, sino directamente en la penumbra de las noches sin luna. En más de una ocasión despertó con la certeza de que alguien estaba inclinado sobre él, vigilando cada respiración. Al encender la linterna nunca había nada, pero el frío en el aire era tan real como su propio miedo. Aquel convoy en Michoacán terminó la misión semanas después, pero el soldado jamás olvidó la primera aparición en la ventana del blindado. Algunos sucesos quedan grabados en la memoria como cicatrices invisibles, y este fue uno de ellos. Nunca volvió a mirar su propio reflejo sin desconfiar, temiendo que en cualquier momento esa cara ajena volviera a ocupar su lugar. Con los años, al contar la experiencia en voz baja, siempre repetía la misma conclusión. Lo más aterrador no fue verlo en la ventana, sino darme cuenta de que sabía que yo lo veía, y que aún me sigue mirando. Tambaleo del vehículo apagado. Convoy en Veracruz. Era una noche húmeda en los caminos selváticos de Veracruz. El convoy militar se había detenido en un claro improvisado, apenas lo suficiente para acomodar las unidades en fila y permitir que los hombres descansaran unos minutos antes de continuar la marcha. El aire estaba impregnado de tierra mojada, y el zumbido constante de los insectos se mezclaba con el eco distante de la selva. El cansancio pesaba en los rostros de todos, y lo único que se escuchaba, aparte de los murmullos bajos, era el crujir de las ramas bajo los pasos de quienes montaban guardia. En medio de esa quietud forzada, ocurrió algo que desconcertó a todos. Uno de los vehículos blindados, completamente apagado y vacío, comenzó a moverse como si algo desde adentro lo empujara con fuerza. Primero fue un leve vaivén, casi imperceptible, como si se hubiera ladeado por el terreno irregular. Nadie prestó mucha atención en ese instante. Sin embargo, el movimiento se intensificó. El pesado blindado oscilaba de un lado a otro, con la carrocería rechinando en la penumbra. Los soldados más cercanos se miraron entre sí, incrédulos. No había motor encendido, tampoco tripulación dentro, y aún así, el monstruo de acero se tambaleaba como si albergara vida propia. El eco metálico del sacudimiento rompió el silencio de la noche y los obligó a levantarse de inmediato. Uno de ellos, convencido de que alguien se había quedado dormido adentro, se acercó con cautela, apuntando la linterna hacia las rendijas. La luz blanca recorrió el interior oscuro y polvoriento.
Los asientos estaban vacíos, no había movimiento humano alguno. Aún así, el vehículo seguía balanceándose con violencia, levantando incluso una nube de tierra bajo las llantas inmóviles. El instinto de supervivencia hizo que los soldados retrocedieran unos pasos, incapaces de explicar lo que ocurría. Algunos intentaron racionalizarlo. Quizá el terreno estaba flojo, tal vez el peso del blindado se había asentado de forma irregular. Pero pronto esas explicaciones se vinieron abajo. El suelo era firme, compacto, y los demás vehículos permanecían inmóviles. Solo ese parecía sacudirse, como si una fuerza invisible se ensañara con él. El comandante de la unidad ordenó revisar de inmediato. Varias linternas enfocaron el blindado, y lo que vieron aumentó el desconcierto. Las antenas se agitaban como si un viento inexistente las empujara, los espejos vibraban con un golpeteo seco, y las puertas resonaban como si algo dentro golpeara desesperadamente por salir. No había viento, no había nadie adentro, pero la furia mecánica seguía. Uno de los más atrevidos dio un paso al frente, puso la mano en la chapa ardiente, y trató de abrir la puerta. Estaba trabada, como si una presión interna la mantuviera sellada. La sacudida en ese momento se volvió más intensa, arrancando un grito ahogado de quienes observaban. Fue en ese instante cuando todos juraron escucharlo. Un golpe sordo desde dentro, seguido de un lamento breve, metálico y hueco, como si el propio blindado exhalara un quejido. El miedo se apoderó del grupo. Nadie quería acercarse de nuevo, y los intentos por encontrar una explicación se volvieron cada vez más absurdos. Algunos aseguraban que quizá la unidad había sido maldita en algún enfrentamiento pasado. Otros susurraban que algo quedó atrapado dentro, no en el sentido físico, sino espiritual. El comandante, aunque trataba de mantener la calma, tenía el rostro tenso, observando cómo el coloso metálico parecía tener vida propia. El movimiento cesó de golpe. El silencio volvió a pesar con fuerza, dejando en los soldados una sensación más aterradora que el propio tambaleo. Se quedaron esperando, conteniendo la respiración, como si el vehículo fuera a despertar otra vez. Nadie habló durante varios minutos. Finalmente, con una orden seca, revisaron el interior abriendo la escotilla superior. El interior estaba tal como debía estar, vacío, ordenado, sin señales de intrusión. La calma aparente no devolvió la confianza. Nadie quiso montar guardia cerca de ese blindado el resto de la noche. El convoy se reacomodó, y los hombres evitaron siquiera mirar de reojo la mole oscura que minutos antes había cobrado vida. Horas más tarde, cuando la madrugada comenzaba a ceder, un soldado aseguró haber visto el blindado mecerse otra vez, apenas perceptible, como un suspiro mecánico. Nadie le creyó al instante, pero la incomodidad quedó sembrada. La selva no perdona, decían algunos, y esa noche parecía haber cobrado presencia dentro de un pedazo de metal que debía ser símbolo de seguridad. El convoy siguió su marcha al amanecer, con los neumáticos masticando el lodo húmedo del camino, pero el recuerdo de lo sucedido viajó con cada uno de ellos. Nadie volvió a hablar del blindado frente a sus superiores, aunque entre susurros lo mencionaban como el vehículo que respiraba. El misterio permaneció abierto. Nunca se encontró explicación técnica. Nunca se reportó falla mecánica alguna. El blindado fue revisado después en la base y declarado en perfecto estado. Sin embargo, los hombres que estuvieron allí saben lo que vieron. Aquella mole apagada y vacía, que se tambaleaba como si dentro alguien invisible intentara salir, como si arrastrara un peso de otro mundo. La memoria de esa noche quedó grabada como una herida silenciosa en la mente de todos, una advertencia de que incluso lo inanimado puede cobrar vida bajo la sombra de la selva veracruzana. No hubo muertes, no hubo sangre, pero sí un terror profundo, el de enfrentarse a lo inexplicable en medio de la oscuridad, cuando el acero mismo parece latir con un pulso que no le pertenece. Lluvia de piedras. Campamento en Zacatecas. Aquella noche en Zacatecas el campamento estaba en calma. Apenas se escuchaba el murmullo de las conversaciones bajas de algunos compañeros, el crujir de la leña en las fogatas y, a lo lejos, el aullido intermitente de un perro callejero que rondaba los alrededores. El cielo estaba despejado, sin señales de tormenta ni viento fuerte, solo la luna recortando su silueta sobre la meseta árida. Era un sitio abierto, sin montañas cercanas que pudieran lanzar desprendimientos ni riscos de donde pudiera caer nada. Lo primero fue un sonido seco, breve, como si una piedra pequeña hubiese golpeado sobre el techo metálico de una de las unidades. Algunos rieron pensando que quizá alguien jugaba una broma, lanzando grava a escondidas. Pero pronto se repitió.
otra vez sobre la misma estructura, y luego sobre otra. Un compañero se levantó de golpe con la linterna en mano, convencido de que encontraría a algún bromista escondido detrás de los arbustos. No halló nada. La tercera ráfaga fue distinta. Decenas de piedritas comenzaron a caer casi al mismo tiempo, chocando contra las lonas, los cascos y el suelo polvoriento. Eran golpes constantes, metálicos y secos, que hicieron que varios se levantaran desconcertados. No eran granizos. Las piedras eran redondeadas, algunas de color oscuro, otras blanquecinas, y caían como si vinieran de lo alto, pero sin nube alguna sobre nuestras cabezas. La fogata chisporroteaba cuando los proyectiles caían dentro de las brasas, apagando de golpe pequeñas lenguas de fuego. Uno de los soldados tomó una de esas piedras y la sostuvo con las manos temblorosas. Estaba tibia, como si hubiese permanecido un rato expuesta al sol, aunque la noche ya había avanzado y el aire era frío. No tenía sentido. Otro recogió una más grande y la dejó caer en el suelo. Rebotó de manera extraña, sin la pesadez normal de una roca. Todos lo notamos, pero ninguno se atrevió a darle una explicación. El ataque invisible duró minutos. No había dirección clara. Las piedras no venían de un costado, ni desde una pendiente. Simplemente caían verticales, golpeando con fuerza suficiente para dejar marcas en los cascos y abolladuras en las láminas de los vehículos. Uno de los más jóvenes gritó, convencido de que aquello era obra de alguien escondido con intenciones de asustarnos, o quizá de algo peor. Salimos a revisar en grupo, rodeando el perímetro del campamento, iluminando con las lámparas cada rincón, cada grieta en la tierra reseca. No había nadie, ni huellas que pudieran indicar movimiento humano, ni rastros de actividad. Lo más perturbador fue que, justo cuando regresamos al centro del campamento, los golpes se intensificaron. Era como si algo se burlara de nosotros, como si esperara que estuviéramos todos juntos para seguir lanzando esa lluvia imposible. Algunos comenzaron a cubrirse con las mantas, otros simplemente corrían en círculos intentando evitar que les cayeran encima. Pero no importaba a dónde se movieran. Siempre había una piedra cayendo a pocos centímetros de distancia, rebotando en el suelo, o chocando contra el metal de las armas. El sonido se mezclaba con la respiración agitada de todos. Nadie hablaba ya en voz alta. Las órdenes se daban apenas en murmullos nerviosos. Yo mismo me refugié bajo la sombra de un vehículo, convencido de que al menos ahí estaría protegido. Pero en cuanto me agaché, una piedra del tamaño de un puño cayó justo a un lado de mi bota, levantando polvo. La recogí por instinto, y me estremecí al notar que estaba húmeda, como recién lavada, cuando no había agua cerca, ni rastro de lluvia. Pasaron los minutos con la sensación de que aquello no terminaría nunca. El golpeteo constante en los cascos, en las láminas, en la tierra, creaba una especie de sinfonía grotesca que nos mantenía al borde de la desesperación. Algunos se persignaron, otros comenzaron a rezar en voz baja. Nadie se atrevía a decir la palabra brujo o maleficio, pero estaba en la mente de todos. Y de pronto, sin previo aviso, la lluvia cesó. El silencio fue tan abrupto que dolió en los oídos. Solo quedaron los jadeos y el crepitar de las brasas a medio apagar. Nadie se movía. Era como si temieran que cualquier paso reanudara aquella pesadilla. Nos quedamos ahí, paralizados, mirando el suelo cubierto de piedras que antes no estaban. Había tantas que costaba caminar sin tropezar. El suelo, plano y limpio al caer la tarde, ahora parecía un lecho de grava recién volcado por un camión inexistente. Uno de los compañeros recogió otra para inspeccionarla con calma. La partió con el filo de su bayoneta, y lo que mostró por dentro nos heló la sangre. No era una roca común. En el centro había un núcleo oscuro, poroso, con un olor penetrante parecido al hierro oxidado. Quedamos en silencio, mirándonos sin saber qué decir. Nadie tenía explicación lógica, y ninguno de nosotros quería seguir manipulando aquellas cosas. El resto de la noche fue de insomnio. Algunos intentaron dormir, pero apenas cerraban los ojos despertaban sobresaltados con la idea de que algo seguía cayendo. Cada crujido de ramas, cada insecto que golpeaba la lona, parecía anunciar que el fenómeno regresaría. Yo no dormí ni un minuto. Pasé las horas sentado, con el fusil entre las manos, observando la explanada iluminada débilmente por la luna. Cuando llegó el amanecer, lo primero que hicimos fue recorrer el área completa. Queríamos verificar si esas piedras podían haber sido arrastradas desde alguna parte, si había señales de desprendimiento o rastros en el suelo que lo explicaran. Lo único que encontramos fue que el perímetro estaba cubierto de las mismas rocas, muchas incrustadas en la tierra blanda,
como si hubieran caído con violencia. Ningún cerro cercano, ningún talud de piedra, nada. Era como si hubieran surgido del cielo despejado. Más tarde, un oficial ordenó recoger algunas muestras para enviarlas a análisis. Sin embargo, la mayoría de los soldados se negó a tocarlas nuevamente. Se amontonaron en costales, apartadas del resto de las pertenencias, y se cargaron en un vehículo. Ese camión nunca llegó a destino. Semanas después nos enteramos de que la unidad que transportaba las piedras sufrió un accidente inexplicable en carretera. Derrapó en un tramo recto, sin lluvia, sin curvas, y terminó volcada sin sobrevivientes. Lo curioso fue que los costales no aparecieron entre los restos. La historia corrió rápido entre otros destacamentos. Algunos decían que eran restos de algún meteorito con energía desconocida. Otros aseguraban que era brujería de las comunidades cercanas, que no querían presencia militar en la zona. Lo cierto es que ninguno de nosotros volvió a ver algo similar, pero tampoco olvidamos esa noche. El ruido de las piedras cayendo contra el metal quedó grabado en nuestra memoria como un recordatorio de que en lugares solitarios de México suceden cosas que escapan a cualquier manual o explicación científica. Con el tiempo, cuando alguien mencionaba Zacatecas, inevitablemente se traía a la conversación la lluvia de piedras. Nadie se reía, nadie exageraba. Todos sabíamos que lo habíamos vivido juntos, y aunque nunca supimos qué lo provocó, todos coincidíamos en que aquella madrugada fuimos testigos de un fenómeno que no pertenecía al mundo conocido. A veces, en medio del silencio de otras guardias, juraba escuchar de nuevo un pequeño golpecito sobre el techo metálico. Un sonido breve que me erizaba la piel y me obligaba a mirar al cielo claro, temiendo que regresara otra lluvia imposible. Y aunque nunca volvió a repetirse, la incertidumbre quedó sembrada en cada uno de nosotros, como una piedra invisible cargada en el alma. Mano en la tienda. Selva Lacandona. La humedad de la selva era insoportable. El calor del día se había transformado en una oscuridad sofocante, donde cada sonido se amplificaba. El zumbido constante de los insectos, el croar de los sapos, el aleteo repentino de murciélagos que atravesaban el aire. El militar que descansaba en su tienda de campaña intentaba conciliar el sueño, pero la sensación de estar rodeado por algo más que animales no lo dejaba tranquilo. Había aprendido a identificar cada ruido. Ramas quebrándose por el paso de un tejón, el choque lejano de monos aulladores, incluso el movimiento sigiloso de un jaguar. Pero aquella noche todo parecía distinto. Los ruidos se apagaron de golpe, como si la selva misma contuviera el aliento. Fue entonces cuando lo sintió. Una mano recorriendo lentamente la tela de la tienda. No era un roce casual de hojas, ni el golpeteo de la lluvia. Era una caricia firme, con la presión exacta de unos dedos que se deslizaban desde la parte superior hacia la base. Su respiración se entrecortó. El cuerpo entero se le tensó al escuchar cómo esa misma presión volvía a repetirse, esta vez por el lado opuesto. Con un movimiento nervioso, tomó la linterna que mantenía a un costado de su catre, y la encendió de golpe. La luz atravesó la tela, mostrando sombras deformes que parecían huir hacia los lados. El militar tragó saliva, se calzó las botas y salió decidido. Afuera, la noche era un manto impenetrable. El haz de la linterna apenas alcanzaba a iluminar unos metros entre árboles retorcidos y matorrales densos. No había nadie. Ni huellas en la tierra húmeda, ni ramas partidas que delataran un intruso. El silencio era tan absoluto que hasta el zumbido de los insectos había desaparecido. Dio una vuelta completa alrededor de la tienda, revisando con detalle. Nada. Regresó al interior, intentando convencerse de que era producto del cansancio y el insomnio. Sin embargo, apenas se recostó, la tela volvió a hundirse como si una palma invisible la presionara. Esta vez, acompañada de un sonido leve, semejante a un roce de uñas arañando la lona. El corazón se le disparó. Apagó la linterna para no delatar su posición y escuchó con atención. El roce continuaba, como si esa mano buscara abrirse paso hacia el interior. Tomó su fusil y salió de nuevo, más rápido, apuntando hacia donde creía que estaba la presencia. Solo halló oscuridad y la neblina baja que comenzaba a levantarse sobre el suelo. Decidió caminar unos metros, convencido de que alguien se burlaba de él. No tardó en darse cuenta de que se alejaba demasiado del campamento. El resto de sus compañeros dormía, y la disciplina militar le exigía no despertar a todos por un presentimiento. Avanzó un poco más, iluminando cada rincón, hasta que percibió un olor extraño. Un hedor rancio, mezcla de carne podrida y humedad estancada. Se le erizó la piel.
El haz de la linterna recorrió los troncos, y por un instante, creyó ver algo que lo observaba entre los árboles. Una silueta alta, inmóvil, demasiado quieta para ser un animal. Parpadeó, y ya no estaba. El miedo le obligó a regresar apresurado a su tienda, cerrándola con manos temblorosas. Intentó dormir, pero cada vez que los párpados se le cerraban, sentía el roce de esa mano en la tela, lento, insistente, como si quisiera recordarle que seguía allí. Pasaron los minutos que parecieron horas. Alguien más en el campamento despertó. Un compañero salió de su tienda, murmurando groserías al creer escuchar ruidos extraños. Caminó unos pasos y preguntó si alguien andaba rondando. No obtuvo respuesta. El militar decidió no decir nada de lo que había vivido. Temía que lo tildaran de sugestionado, pero desde su tienda, lo escuchó detenerse de golpe. Luego, silencio. Un silencio abrupto, como si se hubiera tragado sus propias palabras. Se levantó con cuidado y abrió la cremallera de la tienda apenas unos centímetros para asomarse. La linterna de su compañero estaba tirada en el suelo, aún encendida, proyectando un halo amarillento que iluminaba los arbustos. No había rastro de él, ni pasos alejándose, ni quejidos, nada, solo la linterna brillando sola. La respiración del militar se aceleró, tomó su arma, y corrió hacia la linterna. Cuando la recogió, un frío antinatural le recorrió la espalda. El aire a su alrededor estaba helado, distinto al clima húmedo y sofocante de la selva. Dio un par de pasos hacia el matorral, y de pronto escuchó el sonido claro de respiración detrás de él. Una exhalación lenta, pesada, a escasos centímetros. Se giró con el arma en alto, pero solo encontró la noche densa. El resto de la guardia nocturna fue un tormento. No volvió a su tienda, se quedó con el fusil en mano, apuntando a cada sombra. Poco antes del amanecer, un murmullo empezó a extenderse en el campamento. Los soldados salían confundidos, señalando las lonas de sus tiendas. Todas, sin excepción, tenían marcas visibles, líneas alargadas y profundas, como si manos invisibles hubieran pasado sobre ellas durante la noche. Nadie pudo explicar el fenómeno. No había huellas en el suelo, ni signos de animales grandes. El compañero desaparecido apareció de pronto caminando desde el límite del claro, desorientado, con la mirada perdida. Decía que había sentido una mano agarrándole el brazo, y que lo arrastraba hacia la espesura. Intentó gritar, pero no salía voz de su garganta. Lo soltaron de repente, y no supo cómo regresar. El resto escuchó su relato con incredulidad, aunque el miedo se reflejaba en todos los rostros. Nadie quería admitirlo, pero algo había rondado el campamento esa noche. Una presencia que no dejaba huellas, pero sí rastros claros en la lona y en la mente de quienes lo vivieron. Cuando salió el sol, revisaron el perímetro y encontraron en la tierra húmeda marcas de dedos, demasiado largas para ser humanas, hundidas en el suelo como si estuvieran hechas al rojo vivo. Esa visión bastó para que el silencio se volviera aún más pesado. Ninguno volvió a hablar de lo ocurrido en voz alta, pero todos lo recordaron como una advertencia. En la selva, no siempre se está solo, aunque parezca. El militar que había sentido la primera mano, nunca olvidó la sensación de aquellos dedos recorriendo la tela, porque sabía que no era producto de su mente cansada. Era real. Y lo más perturbador, no fue sentirlo esa noche, sino imaginar que podría volver a ocurrir en cualquier otra, cuando menos lo esperaran. Horizonte que se repitió. Patrulla en Tamaulipas. El fenómeno comenzó en medio de una noche común de patrullaje. Íbamos en convoy por un tramo de carretera rodeado de matorrales bajos, con la oscuridad apenas rota por las luces intermitentes de los vehículos. El silencio se interrumpía solo por la estática de las radios y el rugido constante de los motores. Era poco antes del amanecer, ese momento en que el cielo comienza a aclarar con lentitud. Fue ahí cuando sucedió. Uno de los soldados, sentado detrás de mí, dio un golpe en la ventanilla con el puño, y dijo con voz incrédula: «Miren eso». Levanté la vista hacia el horizonte, y lo que vi me erizó la piel. El amanecer se levantaba normalmente por el este, con la franja naranja que crecía detrás de las montañas, pero al mismo tiempo, había otro resplandor idéntico en el sur. Dos horizontes iluminándose al mismo tiempo, como si el sol hubiera decidido dividirse. El resplandor del sur no parecía reflejo ni ilusión óptica, tenía la misma intensidad que el del este, con colores naranjas y rojizos. La confusión se apoderó de todos. Algunos comenzaron a murmurar entre ellos, otros simplemente se quedaron mirando. Era como si el mundo se estuviera partiendo en dos. Uno de los vehículos detuvo la marcha para observar con más calma, lo cual hizo que el convoy entero redujera velocidad. Nadie sabía qué hacer.
Encendí mi linterna de mano, aunque era inútil contra aquella luz que parecía avanzar desde dos frentes opuestos. La radio comenzó a fallar, emitiendo crujidos y cortes de señal cada vez más largos, hasta que quedó en silencio. Solo se escuchaba la respiración agitada de los que iban conmigo. La extraña claridad del sur duró varios minutos. Lo desconcertante fue que no iluminaba los matorrales cercanos, ni proyectaba sombras hacia nosotros. Era una luz lejana, como si existiera un sol que apenas emergía pero que no tocaba la tierra. En contraste, el amanecer real del este sí hacía su trabajo. Los arbustos y las piedras del camino adquirían su brillo normal, con las sombras alargadas. Ese contraste era lo que más confundía, como si coexistieran dos realidades en paralelo. Recuerdo que uno de los soldados empezó a rezar en voz baja, mientras otro intentaba grabar con su teléfono. Pero en la pantalla solo se veía el amanecer normal. La otra claridad no aparecía registrada. Eso nos heló la sangre. Lo que presenciábamos no podía documentarse, como si se negara a ser capturado. De pronto, la luz del sur parpadeó. No se desvaneció lentamente como un amanecer real, simplemente titiló como un foco defectuoso, y desapareció de golpe. El cielo quedó uniforme con la claridad natural del este. Todos guardamos silencio absoluto, intentando procesar lo que habíamos visto. Era como si nada hubiera pasado, salvo por el nudo de miedo que nos estrangulaba la garganta. El convoy reanudó la marcha, pero la tensión no se disipó. Había una sensación de que algo se había abierto y cerrado frente a nosotros, como si hubiéramos presenciado una grieta en la realidad. Mientras avanzábamos, algunos comentaban que tal vez fue un fenómeno atmosférico, una ilusión óptica causada por la humedad o por el cansancio. Otros, más supersticiosos, aseguraban que habíamos visto una advertencia, un mal presagio. Las horas siguientes fueron pesadas. Cada curva parecía esconder un peligro, y cualquier reflejo en el parabrisas nos ponía en alerta. No podíamos dejar de mirar de reojo hacia el sur, como si esperáramos que la claridad regresara en cualquier momento. Pero lo que vino fue aún más perturbador. A media mañana, paramos para revisar los vehículos y descansar. El soldado que había intentado grabar la escena, se nos acercó con el teléfono en mano. Aunque la pantalla solo había captado un amanecer normal, al revisar más detenidamente, notó algo extraño. En los bordes de la imagen, había manchas borrosas, como si la lente hubiera captado destellos deformes. Al ampliar la foto, se distinguían figuras humanas desdibujadas, alineadas en lo que parecía ser un horizonte distinto, como si observaran desde el otro lado. Nadie quería aceptar lo que estábamos viendo, pero la evidencia era clara. Eran siluetas quietas, sin rostro, todas mirando hacia el punto donde había aparecido la segunda luz. El silencio fue total, hasta que uno de los más jóvenes murmuró: «Quizá ese amanecer era de otro lugar, de otra gente, y nos dejaron verlos por un momento». Esa frase se nos quedó grabada. La idea de que habíamos contemplado no solo un fenómeno natural, sino una ventana hacia otra realidad, nos acompañó el resto del día. Nadie volvió a mencionar teorías científicas. Cada sombra, cada reflejo en los espejos laterales, nos recordaba que tal vez había alguien más observándonos desde una dimensión paralela. Al caer la noche, el miedo aumentó. Conducir por las carreteras oscuras después de lo ocurrido se volvió un tormento. Los faros de los vehículos parecían insuficientes para iluminar lo que nos rodeaba. En más de una ocasión, varios aseguraron ver destellos fugaces en el sur, como si la claridad quisiera reaparecer. No duraban más de un segundo, pero bastaban para helarnos. La jornada terminó sin incidentes directos, aunque la inquietud persistió durante semanas. Lo más perturbador fue descubrir que otros patrullajes en la región habían reportado sucesos similares. Historias de amaneceres dobles, luces en lugares imposibles y cielos que parecían replicarse. Ninguno de esos informes tenía explicación oficial. Con el tiempo, lo que presenciamos se convirtió en un recuerdo difícil de narrar, sin sentir la piel erizarse. No era solo el miedo de lo que vimos, sino la certeza de que la realidad puede fracturarse por segundos, mostrando paisajes que no deberían existir. Ese amanecer doble en Tamaulipas nos dejó con la sensación de que hay horizontes que no pertenecen a este mundo, horizontes que se repiten como un eco de algo que no alcanzamos a comprender. Muchos años después, cada vez que regreso a esas tierras y observo el amanecer, no puedo evitar mirar de reojo al sur, esperando encontrar de nuevo esa segunda luz. Y aunque nunca volvió a aparecer ante mis ojos, siento que sigue allí, latente, aguardando el momento preciso para abrirse otra vez. Brisa ardiente.
Costa de Oaxaca. La guardia había comenzado tranquila. El sonido del oleaje contra las rocas llegaba lejano, constante, como un murmullo que acompañaba la vigilancia nocturna. El aire era fresco, con ráfagas suaves que arrastraban olor a sal y a tierra húmeda. Nada hacía presagiar lo que se avecinaba. Los soldados estaban dispersos alrededor del campamento, atentos al entorno, algunos fumando en silencio, otros acomodando su equipo, todos pendientes de los turnos de vigilancia. De pronto, ocurrió algo imposible de explicar con lógica natural. Una corriente de aire cruzó el campamento como un golpe repentino. No era brisa común, tenía la temperatura de brasas vivas, como si alguien hubiera abierto la puerta de un horno, y esa bocanada ardiente hubiera pasado directo por entre los cuerpos de quienes estaban ahí. La ráfaga fue tan definida, que hasta levantó polvo del suelo, y agitó las lonas de las tiendas. Sin embargo, lo desconcertante era que el clima estaba frío, y el viento real soplaba en dirección contraria. No había fogatas encendidas, ni restos de calor que pudieran justificarlo. El primero en reaccionar fue un soldado que soltó un grito ahogado, creyendo que se había quemado. Juraba que sintió su piel arder bajo el uniforme. Otro más se quitó el casco bruscamente para rascarse el cuello, convencido de que algo candente lo había rozado. El resto se miraba entre sí, perplejos, tocándose los brazos, comprobando que no había llamas, ni cenizas, ni siquiera olor a humo. Solo esa sensación de haber sido atravesados por fuego invisible. La guardia entró en un silencio extraño. Nadie quiso hablar demasiado al inicio, como si poner en palabras lo que acababa de pasar pudiera darle más fuerza. Sin embargo, la tensión crecía con cada segundo. Uno de ellos apuntó con su linterna hacia la línea de árboles cercana, esperando encontrar alguna explicación. Nada. Solo vegetación inmóvil, hojas agitadas levemente por el viento frío que volvía a dominar. Pocos minutos después, cuando parecía que la calma regresaba, una segunda ráfaga atravesó el lugar. Esta vez fue más fuerte, como si una ola de calor corriera con dirección precisa hacia ellos. Las tiendas se sacudieron y las sombras proyectadas por las linternas parecieron distorsionarse en las paredes de tela, alargándose y encogiéndose como figuras vivas. Hubo quienes juraron ver siluetas fugaces entre esas deformaciones, como si algo se moviera detrás de la tela, buscando entrar. El ambiente se volvió insoportable. Algunos comenzaron a sudar, no por esfuerzo, sino por el calor sofocante que invadió de golpe, mientras que el aire alrededor seguía frío, contrastando con esa corriente ardiente que parecía tener voluntad propia. Un soldado murmuró que aquello era brujería, que la costa estaba llena de historias de maleficios y almas condenadas. Sus palabras encendieron aún más la incomodidad del grupo. Decidieron encender un par de fogatas para ahuyentar la sensación, pero el fuego no daba la tranquilidad esperada. Cada tanto, las llamas se inclinaban violentamente hacia el interior del campamento, como si una fuerza invisible soplara desde fuera, y cada soplido traía esa misma brisa ardiente, que quemaba sin dejar marcas. No era viento natural, era dirigido, como si viniera cargado con una intención que nadie comprendía. La madrugada avanzó y el fenómeno no cesaba. Había intervalos de calma, en los que el frío nocturno volvía a sentirse, seguidos de embestidas repentinas de calor abrasador. En una ocasión, uno de los soldados cayó de rodillas, gritando que algo lo había tocado en la espalda. Al revisarlo, sus compañeros vieron el uniforme húmedo de sudor, y aunque no tenía heridas visibles, la piel mostraba un enrojecimiento intenso, como si realmente hubiera estado junto a una llama. El miedo comenzó a desbordarse. Nadie quería separarse ni un instante de los demás, y los ojos de todos giraban constantemente hacia la oscuridad de la costa. Lo más perturbador fue cuando notaron que el mar, a lo lejos, emitía un resplandor rojizo, que no provenía de ninguna luz artificial. La superficie parecía encenderse en puntos aislados, como brasas flotando sobre el agua. Esa visión alimentó la idea de que lo que estaban presenciando no era un simple fenómeno atmosférico, sino algo que escapaba a la comprensión humana. Los relatos locales vinieron entonces a la mente de los más veteranos. Historias de la brisa de fuego, que arrasaba pueblos costeros en tiempos antiguos. Una maldición que quemaba las almas sin dejar cenizas visibles. Nadie quiso mencionarlo en voz alta, pero el recuerdo flotaba en el ambiente, como si la tradición oral se estuviera materializando frente a ellos. Al amanecer, la intensidad de la brisa ardiente disminuyó. Con la primera luz del día, todo parecía haber vuelto a la normalidad. El mar estaba en calma, la costa silenciosa y el clima frío como correspondía a esa temporada. Sin embargo, al revisar el campamento, encontraron señales inquietantes. La lona de una de las tiendas tenía manchas oscuras,
como si hubiera sido chamuscada desde dentro, aunque por la noche nadie había encendido fuego en su interior. En el suelo, las huellas de botas marcaban un patrón irregular, como si alguien más hubiera estado caminando entre ellos, descalzo y arrastrando los pies. La experiencia quedó grabada en la memoria de cada uno. Nadie pudo dar una explicación científica convincente, y en los reportes oficiales apenas se mencionó como corrientes de aire anómalas. Pero entre los que estuvieron ahí, la versión fue otra. La brisa ardiente era real, se sintió como fuego vivo atravesando los cuerpos, y nadie salió indemne del miedo que esa noche dejó. Desde entonces, cada vez que vuelven a la costa de Oaxaca, los sobrevivientes de aquella guardia cuentan la misma advertencia. Si en una noche fría sienten calor que no corresponde, no lo tomen a la ligera. Porque no es el clima, no es el viento, es algo más, algo que quema sin fuego, y que deja marcas invisibles en quienes lo enfrentan. Uniforme en el árbol. Selva de Chiapas. El amanecer en la selva siempre traía un aire pesado. La humedad parecía flotar en cada respiro, y los sonidos de insectos, aves y ramas quebrándose, se mezclaban en un concierto inquietante. Esa mañana, al salir de las tiendas de campaña para formar lista, uno de los soldados levantó la mirada y se quedó inmóvil. Entre las ramas altas de un árbol ceiba, colgaba perfectamente acomodado un uniforme militar, planchado como recién salido de la lavandería. Estaba completo, con botas bien amarradas y la gorra doblada sobre el cuello. El oficial encargado revisó de inmediato la lista de hombres. Nadie faltaba. Ninguno había perdido prendas. Nadie reconocía ese uniforme. La inquietud fue inmediata. ¿Cómo había llegado ahí arriba? El árbol medía más de 20 metros y no había señales de que alguien hubiera trepado. Las bromas nerviosas surgieron primero, como siempre pasaba en esos momentos extraños. Algunos rieron forzadamente, diciendo que quizá algún local quiso asustarnos. Pero cuando intentaron bajarlo, descubrieron que no era tan simple. Un sargento lanzó piedras para soltarlo, pero no se movió. Otro soldado disparó en la rama, y el uniforme ni siquiera se estremeció. Era como si estuviera adherido, colgado por una fuerza invisible. El silencio creció. Nadie quiso acercarse demasiado, pero la presencia del uniforme se volvió una sombra constante durante todo el día. Cada vez que alguien levantaba la vista, ahí estaba, colgando como un recordatorio de algo que no entendíamos. Al caer la noche, la selva se volvió más espesa. El aire olía a tierra mojada y hojas en descomposición. Uno de los soldados juró que había visto el uniforme moverse, como si una brisa invisible lo agitara, aunque el resto del campamento estaba quieto. Otro dijo que oyó pasos alrededor de su tienda, pero al salir no había nada. En la segunda guardia, el soldado de turno miró hacia el árbol y se congeló. Juraba que el uniforme ya no estaba. Corrió a avisar al resto, y todos salimos con linternas. El árbol estaba vacío, las ramas desnudas, como si nunca hubiera tenido nada encima. El alivio fue corto. Unos minutos después, a pocos metros del campamento, encontramos el mismo uniforme colgado en otro árbol, igual de alto, igual de imposible. El miedo se instaló definitivamente. Nadie quiso dormir. Todos permanecimos en vela, con los rifles cargados y las linternas encendidas. El uniforme parecía vigilarnos desde lo alto, como si eligiera moverse en silencio cuando nadie lo veía. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el zumbido de los insectos, y de vez en cuando, un susurro de hojas moviéndose sin viento. A la mañana siguiente, el oficial decidió que debíamos avanzar y dejar atrás aquel sitio. Empacamos con rapidez, evitando mirar hacia el árbol. Pero mientras marchábamos entre la maleza, otro soldado gritó. Todos giramos y vimos que, más adelante, en medio del sendero, había un tercer árbol con el uniforme colgado. El mismo, perfectamente acomodado, como si se hubiera adelantado a nosotros. Algunos empezaron a rezar en voz baja. Otros se negaban a acercarse. El oficial, con voz tensa, ordenó ignorarlo y seguir. Pero el ambiente ya estaba roto. Cada paso parecía guiarnos hacia un juego macabro. El uniforme aparecía en distintos puntos, unas veces a la izquierda, otras más adelante, siempre colgado, siempre intacto. Esa noche acampamos en un claro más alejado. Ninguno de nosotros podía concentrarse en comer o descansar. Cada crujido de rama parecía anunciar que volveríamos a verlo. Cuando la oscuridad cayó por completo, uno de los soldados que estaba en su litera gritó aterrado. Al encender las linternas, lo vimos señalando su tienda. En el interior, sobre la tela, estaba impresa la sombra perfecta de un uniforme colgado. No había nada físico,
solo la silueta oscura proyectada, como si alguien invisible estuviera de pie dentro. El pánico se apoderó del campamento. Algunos quisieron desmontar todo y marchar de madrugada, pero el oficial ordenó esperar hasta el amanecer. Esa noche nadie durmió. Las linternas se mantenían encendidas, pero cada tanto fallaban sin razón. En los lapsos de oscuridad, se escuchaban pasos, respiraciones entre los árboles, e incluso risas ahogadas que parecían provenir de diferentes direcciones. Al tercer día, con los nervios destruidos, descubrimos algo peor. En la ruta que seguíamos, justo a la orilla de un arroyo, encontramos huellas frescas de botas militares. Eran profundas, marcadas en el lodo húmedo. Las seguimos por algunos metros hasta que se detuvieron bruscamente al pie de un árbol. Sobre sus ramas, como esperándonos, estaba el uniforme otra vez. Pero esta vez no estaba vacío. Dentro se distinguía una figura. La tela ya no colgaba suelta. Parecía rellenada por un cuerpo invisible. Nadie se atrevió a disparar. Solo nos quedamos paralizados mirando aquella cosa que no bajaba, que no hablaba, pero que parecía respirar. Un soldado rompió el silencio diciendo que sentía que lo observaban desde arriba, que había visto los ojos detrás de la tela. Otro comenzó a llorar, convencido de que era un mal presagio, una señal de muerte cercana. El oficial trató de mantener la calma, pero su voz temblaba al ordenar que siguiéramos avanzando. El uniforme quedó atrás, pero la sensación de que nos seguían nunca desapareció. Por la noche, las tiendas vibraban como si alguien las empujara suavemente desde fuera. En más de una ocasión, al iluminar, veíamos la sombra de alguien parado en la entrada, pero nunca había nada real. El cuarto día, un soldado desapareció. Su litera estaba vacía al amanecer, su rifle intacto. Buscamos por horas, siguiendo rastros, llamando su nombre entre la espesura. Nada. Solo hallamos, colgado en un árbol cercano, un uniforme. El mismo. Con la gorra inclinada hacia un lado, como saludando. Nadie tuvo valor de confirmar si era el suyo. La disciplina se quebró por completo. Algunos querían huir en direcciones distintas, otros se desplomaron llorando, y varios comenzaron a rezar. El oficial ya no daba órdenes claras. Esa noche fue la peor. El silencio era tan denso que cada crujido sonaba como un trueno. A medianoche, uno de los que hacía guardia gritó que el uniforme estaba caminando entre los árboles. Salimos todos y, a la distancia, vimos claramente una figura vestida que avanzaba despacio, sin hacer ruido, deslizándose como si flotara. Cuando lo seguimos con linternas, se desvaneció. Minutos después, volvió a aparecer detrás de nosotros, inmóvil, colgado otra vez en una rama. El miedo se volvió insoportable. Algunos dispararon hacia el vacío, otros cayeron de rodillas. La selva se llenó de ecos metálicos de balas perdidas. Al amanecer, recogimos nuestras cosas con prisa, sin mirar atrás. El oficial decidió abortar la misión y regresar a la base. Durante la marcha de salida, nadie habló. Solo el crujir de ramas y el zumbido de insectos acompañaban. Al llegar a terreno más despejado, sentimos alivio, pero también una certeza pesada. Habíamos dejado atrás la selva, pero no estábamos seguros de haber dejado atrás aquello que nos seguía. Nadie volvió a mencionar el uniforme en los reportes oficiales. El desaparecido quedó anotado como extraviado en operaciones. Pero entre nosotros, en silencio, sabíamos la verdad. El uniforme colgado no era una broma, ni un fenómeno explicable. Era un aviso, un recordatorio de que la selva guarda cosas que no pertenecen al mundo de los vivos. Y aunque salimos de ahí, muchos seguimos soñando con él. En sueños vuelve a colgar sobre nuestras camas, planchado, perfecto, esperando el momento en que uno de nosotros despierte para verlo de nuevo, sabiendo que tarde o temprano, alguien más ocupará ese uniforme invisible.